digamos. Entonces, el sexo, ¿cierto? Entonces, eso es un criterio también como para hacer una selección de ese perfil del consumidor. Si vamos a los estudios que de pronto encontremos en los diferentes países, encontramos que es de pronto más tendiente tener una problemática de consumo, es mayor, ¿cierto? Es mayor el número de consumidores hombres que mujeres. Pero, entonces es tendiente pues como a encontrar el mayor consumo en hombres que en mujeres, ¿cierto? ¿Por qué de pronto en hombres que en mujeres los estudios lo reflejan? Y podemos ver también que hay una gran población de mujeres consumidoras y también como en unos estadios de consumo demasiado grandes que también las encontramos en situación de calle, ¿cierto? Y con todas las áreas de vida deterioradas. Pero también tiene mucho que ver con lo social y la mirada que de pronto la sociedad le da a esa definición de hombre y mujer, ¿cierto? Todavía en nuestro medio y en nuestra actualidad hay una mirada machista en la que el hombre generalmente puede tener otros derechos con relación a lo social, ¿cierto? Y entonces eso los hace más expuestos a tener de pronto una problemática de inmersión en el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Si vemos pues entonces la mirada social machista que tenemos, ellos pueden salir, los hombres de pronto tienen más facilidad para hacer relaciones sociales en diferentes entornos, ¿cierto? Esa visión está siendo pues como intervenida y la estamos rompiendo poquito a poquito, pero todavía encontramos en muchas familias, en muchas sociedades, esa visión hacia el hombre. Entonces eso hace que de pronto el hombre sea más expuesto a ese tipo de situaciones y de pronto caiga con mayor facilidad en una situación de riesgo para el consumo. Bueno. Bueno, Andrea, sí, las clases quedan grabadas y el coordinador al final de la clase les indica cómo van a acceder ustedes como a este tipo de clases por el link que tenemos pues de WhatsApp, ¿cierto? Él ya les explicará al final de la clase cómo van a ustedes poder acceder a ella. Entonces, siguiendo entonces con otro aspecto, digamos otro aspecto del perfil del consumidor, encontramos la edad. También, si nosotros nos ponemos a mirar a grandes rasgos en grupos poblacionales, encontramos que las edades generalmente de riesgo o de consumo ya oscila más que todo entre la adolescencia y la adultez, digamos de entre 20, no, entre más o menos 16 a 50 años, es el rango pues como poblacional de mayor índice para el consumo de sustancias psicoactivas en todos los estadios, ¿cierto? Eh, y dicen que la edad también tiene mucho que ver también con todo intervención social, ¿cierto? Con todas los entornos, con todas las influencias que tienen los diferentes entornos con nuestros niños, niñas y adolescentes y con el adulto, ¿sí? El otro perfil podríamos destacarlo desde el estado civil. También los estudios, es que hay varios estudios que indican cuáles son los perfiles independientemente o hay unos que los recogen todos. Entonces podemos encontrar en ellos que el perfil del consumidor acerca del estado civil corresponde más que todo a las personas solteras, ¿cierto? Y en la edad de adultez temprana. ¿Por qué las personas solteras? ¿Por qué lo definen como las personas solteras y no las casadas? Obviamente, encontramos también en muchos tipos de consumidores personas con familias constituidas, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de familia está constituida? Si es funcional o disfuncional. De hecho, podríamos pensar que es una familia disfuncional ya que tiene una problemática grande que afecta a todo el entorno. Pero generalmente apuntas a las personas solteras. ¿Por qué solteras? También se define como que porque son las personas que de pronto tienen a cargo menos responsabilidades de vida, ¿sí? También se refiere a que de pronto estas personas solteras con ese perfil del consumidor, de pronto fueron en algún pasado, digamos, no muy lejano,
tuvieron una estructura familiar integrada, ¿cierto? Y que por su consumo, entonces derivó a una ruptura o a una soltería, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los perfiles con relación a la persona consumidora, a la persona que tiene un problema de consumo de sustancias psicoactivas. Otro perfil, o otro aspecto, otro rasgo del perfil del consumidor es el nivel social, educativo y laboral, ¿cierto? Ese nivel social y educativo y laboral, tenemos una visión errada con respecto a ese aspecto en específico. ¿Por qué? No sé si todos compartimos esa visión, pero generalmente nos dicen, nos hablan de un consumidor, entonces uno ahí mismo como que se va a un consumidor de bajos recursos económicos, de pronto con unas dificultades familiares muy extremas, y ese es como todo, como toda la visión o el esquema que nosotros tenemos con respecto al consumidor, ¿cierto? Como tirado en calle, como con unas situaciones de pronto de abandono total. Pero eso también se está siendo reevaluado porque estamos encontrando demasiada problemática con relación a personas que no tienen un nivel bajo sociocultural, a personas que económicamente tampoco están en pobreza, ¿cierto? O en faltas económicas. Encontramos que son personas que de alguna manera están capacitadas, educadas mínimamente con un bachillerato, o también estamos encontrando muchas personas, en especial pues en esa etapa de la adultez temprana, que ya están como inmersos en todos sus estudios universitarios, técnicas o en eh, algunas actividades pues como desarrollo personal y laboral. Entonces, esa visión también está siendo como muy desmontadita, aunque siempre juega un papel muy importante, pues como lo tradicional, ¿cierto? Obviamente, si encontramos muchos consumidores en unos perfiles o en unas situaciones con ese aspecto sociocultural. Bueno, bueno, encontramos también en ese perfil de pronto de todo, ¿cierto? Laboralmente integrados, ¿cierto? O con una función laboral de pronto eh, no muy, no muy estable, sino de esos oficios varios que llamamos con respecto pues a las ocupaciones, ¿cierto? Bueno. Otra de los factores o perfiles es las características de personalidad. Entonces encontramos, digamos, individuos, ¿cierto? De todo tipo. Pero si vamos nosotros a hacer una evaluación como muy consagrada con relación a esa característica personal de mi consumidor, entonces estoy hablando de una persona de pronto que ha tenido a lo largo del tiempo unos antecedentes con respecto a límites, con respecto a autoridad, con respecto a de pronto una baja tolerancia a la frustración. Entonces podríamos pensar que este tipo de personas, por la incapacidad de pronto del manejo de emociones y de respuestas, favorables ante las demandas del medio, son muy susceptibles a que tengan una conducta de consumo de sustancias psicoactivas o una conducta de consumo por cualquier tipo, pues, o no de consumo, sino de adicción, sea sustancias psicoactivas o sea comportamentales. Entonces, las características de la personalidad son también como muy exclusivas con respecto al consumidor. Tenemos también que estos consumidores de pronto también se proyectan como a una baja autoestima, como a un escaso reconocimiento de sí mismo, ¿cierto? Tiene mucho que ver con relación también a los traumas que hayan vivido dentro de toda esa estructura familiar, a nivel familiar o personal. Tiene que ver con las situaciones de violencia intrafamiliar que se viven dentro del entorno, con eventos traumáticos, no sé, pérdidas afectivas, de pronto exposiciones a violencia sexual. Todo eso es una gama de situaciones que tenemos que tener como muy en cuenta cuando hacemos una valoración, ¿cierto? Que no nos quede como esos detallitos volando para poder hacer un buen perfil de este consumidor, ¿cierto? Qué bueno hacer un perfil muy completo para que también podamos conocerlo bien y saber entonces a dónde tendemos nosotros a, a orientar un tratamiento conductual en el momento que ya sea dentro de todo el proceso, ¿cierto? Otra situación que tiene que ver también con la característica personal es que encontramos muchas personas, en especial jóvenes,
que están buscando como ese lugarcito en una sociedad, una aceptación social, ¿cierto? Pasa mucho cuando de pronto las familias se trasladan de municipio, de país, de región, o no solamente de región, sino que se trasladan de colegio, estamos hablando desde la adolescencia, ¿cierto? Niños y adolescentes. Entonces, si tienen una característica personal de pronto de bajas estrategias con relación a la adaptabilidad, también son muy susceptibles a que cualquier situación de esas los vuelva vulnerables a la adquisición de una de una conducta adictiva, llámese química o no química, ¿cierto? También es muy importante el estado emocional y afectivo de esta persona que estamos evaluando, indagar sobre todas esas situaciones afectivas que ha tenido el sujeto, eh, cómo las ha manejado, qué estrategias ha tenido para enfrentarlas, si las ha tenido o no las ha tenido, porque mucha gente, encontramos también muchas personas que de pronto no han tenido experiencias afectivas y como no saben cómo manejarlas, entonces a la primera ya tienden a buscar un alivio de pronto o una disminución de todas esas emociones que de pronto le están generando malestar y puedan adquirir una conducta de consumo, ¿cierto? Y un punto exageradamente importante en la valoración o en la visión de ese perfil que tenemos del consumidor es el contexto, ¿cierto? Vemos que hablamos solamente del sujeto, del individuo, de las características personales, edad, sexo, ¿cierto? Sustancia, pero no nos podemos olvidar en ningún momento del contexto en el que se desenvuelve el individuo que estamos tratando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contexto yo diría que es casi que el 90% de toda la influencia positiva o negativa, tanto para el consumo o tanto para apoyarlo cuando estamos haciendo toda esa línea de tratamiento. ¿Por qué? El contexto obviamente puede ser negativo o positivo dependiendo de cómo le estás transmitiendo, como todas esas señales y esos códigos con relación a una conducta, ¿cierto? A una respuesta. Encontramos familias muy disfuncionales con relación a las dinámicas, pero también encontramos familias dentro de esas mismas dinámicas disfuncionales que tienen dentro de su labor o de su actividad económica la venta, pues el expendio de consumo de sustancias psicoactivas sin tener que ser que también sean consumidores. Entonces, desde ahí ya le estamos dando una señal o un código con relación pues al consumo a cualquier miembro de nuestra familia. Encontramos muy tristemente sectores residenciales en los cuales ya el consumo se volvió paisaje, ¿cierto? Se volvió normal, se volvió que se puede hacer siempre y cuando no nos afecte a nosotros. El consumidor consume, pero si no afecto al otro, yo no le estoy haciendo daño. Entonces, esa influencia también es un código digamos, inconsciente que le estamos mandando a otras personas que viven dentro de ese entorno con relación al consumo. Otros códigos, por ejemplo, sociales o del contexto, es que de pronto encontramos a nivel familiar, no sé, de amigos, a nivel laboral, de relaciones laborales, de escuela, que la gente consume pero que son funcionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros a otra persona con relación a eso? Si sabemos que esta persona consume, pero es un profesor y está dando una buena clase y sabe y tiene conocimientos, entonces se puede normalizar el consumo y yo en algún momento lo voy a hacer y lo voy a controlar como este profesor. Es un ejemplo. O en lo laboral, encontramos también muchos compañeros eh, lo digo también de forma personal como anécdota, que yo cuando estudié en la especialización en farmacodependencia tenía un compañero que todas las noches él llegaba bien de un día muy agitado porque tenía una actividad laboral como fuertecita, estudiábamos en la noche y cuando llegaba entonces él se tenía que ir a drogar, tenía pues como un manejo de una sustancia psicoactiva y él entraba ya a clase pleno, ¿cierto? Me imagino que él estaba consumiendo alguna sustancia pues
que lo activara, ¿cierto? Entonces ya recibía su clase, se sentía como con todos los sentidos muy plenos para poder recibir la información, era exageradamente buen estudiante, ¿cierto? Y si uno lo miraba desde su contexto, tenía su familia, era adaptado, era muy buen compañero, muy buen amigo, en sus actividades laborales respondía. Entonces, si uno lo mira desde el contexto, uno dice, entonces, ¿es bueno o es malo? Mira que este chico, pues entonces es muy funcional, pero de todas maneras estamos normalizando eso, ¿cierto? No sé si desde el hogar él conocían el consumo, pero inclusive él lo normalizaba, ¿cierto? Entonces hay que verlo también desde esas diferenciaciones con respecto al consumo. Dentro del contexto también caben las relaciones sociales, los amigos a uno lo inducen a cosas, lo favorecen o lo desfavorecen, las relaciones emocionales, ¿cierto? Ahí encontramos muchas relaciones emocionales en las cuales inducen también al consumo como parte pues como de una dinámica de relación. Entonces, el contexto hay que mirarlo con lupa con relación a toda esa evaluación o esa valoración que nosotros vamos a hacer desde nuestro oficio como terapeutas en determinado caso, o en el caso de nosotros que tenemos un grupo pues como grandecito de pedagogos, orientadores, ¿cierto? Trabajadores de la salud, entonces también es bueno hacer un perfil con respecto a todo lo que relaciona al consumidor, ¿cierto? No solamente tacharlo y señalarlo o decir, ah, bueno, consume marihuana, ¿cierto? ¿Por qué consume marihuana? Porque está lento, porque ya se le ven como las capacidades superiores, las funciones superiores como un poquito lenticas y retrasaditas, pero hasta ahí. ¿Qué más vamos a conocer nosotros de este consumidor para poder ayudarlo? ¿Cierto? La ayuda no solamente es desintoxicarlo y ya, y decirle deshabitúese del consumo. La ayuda tiene que ver con todo su entorno, pues, para poder hacer un equilibrio con un pronóstico muy positivo con respecto a lo que se busca del tratamiento. ¿Preguntas? ¿Alguno tiene alguna anotación, algún comentario con respecto a estos perfiles del consumidor? ¿Están de acuerdo? ¿De pronto no están de acuerdo con alguna situación que se comente? Pero generalmente pues aquí se les hace pues como la orientación de un perfil, pero obviamente desde nuestra mirada clínica también podemos identificar muchas cosas, pero estas son las más importantes con respecto a la elaboración de nuestra historia clínica con relación a lo que queremos hacer con el individuo que vamos a tratar. ¿Listo? O que vamos a reconocer desde nuestro entorno familiar, también desde la persona misma. Aquí tenemos, por ejemplo, personas que de pronto no desarrollan ninguna labor con respecto a lo pedagógico, a la intervención, de pronto a la clínica, pero son personas que padecen propiamente de una situación con respecto al consumo. Puede ser de bajo grado, de medio grado o alto grado, pero muy rico que cualquier persona también sepa hacer como un análisis de su identificación de perfil para saber también dentro de cualquier terapia, poder saber a dónde apuntamos con nuestras estrategias personales. Entonces, sin preguntas, sigamos entonces con nuestra capacitación. Bueno, es importante entonces tener en cuenta esta frase, esto que se dice acá, que a la hora de tratar la drogadicción va a ser necesario identificar y trabajar sobre el significado que tiene la droga o el hecho de drogarse para el individuo, qué representa para él y qué le permite hacer, sentir o dejar de hacer o sentir. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de toda una valoración, como estamos hablando de sujetos, de individuos, de personas que tienen una gama de emociones, sensaciones, ¿cierto? Que tienen una gama de justificaciones para todo con relación a lo que se usa o no se usa, entonces es muy importante conocer su motivo, ¿cierto? Siempre no lo vamos a ver como una persona, como un objeto que vamos a tratar con relación a muchas técnicas y porque es nuestra función, sino que también tenemos que indagar mucho sobre lo que siente esta persona con relación al consumo, ¿sí? Una de las preguntas, digamos, radicales con relación a eso es iniciar preguntándole al sujeto,
qué lo llevó a consumir, ¿cierto? ¿Por qué ese primer consumo? ¿Qué pasó en ese primer consumo? Y en ese primer consumo, ese individuo nos va a dar mucha explicación con respecto a esos aspectos del perfil, ¿cierto? Nos va a decir, fue a tal edad, estaba con los amigos, muchos dicen que fue por llenar un vacío. La mayoría de los casos cuando los analizamos más que todo desde el punto de vista de familia, ¿sí? Son personas que crecieron de pronto sin mucho acompañamiento de padres o con mucha violencia de la dinámica familiar, entonces se buscan esos espacios para llenar como todas esas expectativas de vida, ¿cierto? Que ellos no la entienden como errónea. También encontramos muchas personas que nos dicen es como para encajar, ¿cierto? Generalmente nuestros adolescentes están buscando encajar en una sociedad o en un grupo de amigos, ¿cierto? De pares y hacen un montón de prácticas y quedan enganchados. Sabemos que muchas veces el primer consumo no se hace por gusto. Porque quise experimentar o porque yo quería, no, el primer consumo generalmente es como inducido por alguien, ¿cierto? Te llevo, te muestro, te muestro de pronto un panorama que no es, pero generalmente siempre es inducido como por otra persona que de pronto pueda estar inmersa en las drogas o iniciando pues como el consumo. Hablemos entonces del contexto. Decimos que en los casos en que la persona adicta decide cesar el consumo de la desintoxicación, es mucho más compleja si los estímulos y el reforzamiento recibido a nivel ambiental y social pueden asociarse a la droga, lo que decíamos ahorita. Que no solamente hacer una mirada del usuario como de la propia persona, porque si bien obviamente es el primer factor que vamos como a atender con relación al consumo, eh, también obviamente tenemos que mirar un entorno y a todas esas eh, de pronto influencias que puede tener para una recaída, o para seguir en el consumo, eso lo tenemos que atender, ¿sí? Muy difícil nosotros como terapeutas, como pedagogos, como orientadores, atender un entorno cuando el entorno pues no podemos acceder a él. Obviamente no podemos desaparecer un barrio que tiene consumo por todas las calles y en todas las casas, pero sí podemos entonces trabajar con la familia y el individuo con relación a esos factores de riesgo que estamos identificando. Entonces es importante no desestimarlo, no dejarlo para después, sino que dentro de la misma valoración que vamos a hacer con este individuo, entonces tenemos que tener el paquete completo de toda la valoración, individuo, familia y entorno, para poder entonces hacer una proyección adecuada de todo lo que vamos a aplicar con respecto a este sujeto. La persona también que está pues como en sus inicios de eso y podemos hacerle un diagnóstico precoz, entonces también capacitarla en todas esas eh, de pronto factores de riesgo que tienen con el entorno para que ellos también lo identifiquen y también aprendan a su manejo, ¿sí? Las orientaciones de tratamiento a todo lo que es la farmacodependencia o drogodependencia o adicción, toxicoadicción, como la queramos llamar, eh, tiene pues varios estadios, ¿cierto? Depende también del estadio donde esté el consumo, entonces uno proyecta el plan de tratamiento, ¿cierto? En algún momento alguien preguntaba cómo eran esos estadios y uno pues puede indicar que si la persona está en una etapa de pronto no de abuso, sino de uso, entonces es muy probable que el comportamiento se pueda manejar de una forma más favorable que cuando tenemos ya una adicción ya con abuso y con dependencia y con toda la sintomatología que tiene ya como estar inmerso en un problema ya propiamente dicho. Buenas tardes, Consuelo y Yadira. Bueno, hasta ahí vamos bien. Cuéntenme cómo vamos, si me están escuchando, si se está entendiendo. Cuéntenme. Acuérdense, compañeros, que si queremos intervenir desde el ámbito que queramos con relación a lo que estamos viendo acá, podemos alzar la manito. No sé si el coordinador
nos dejó pues como abierto el audio para que lo podamos nosotros mismos activar cuando vamos a hablar, o podemos hablarlo por chat, que yo estoy muy pendiente de todos los chats que ustedes me escriben para poder resolver pues como inquietudes o hacer eh, el comentario pues como público para que todos lo escuchemos y lo tramitemos. Listo. Entonces, muy pendiente de eso. Recuerden que el curso es de acuerdo a la dinámica de ustedes y el tiempo de ustedes. Yo les traigo el tema y ustedes, dependiendo también de las inquietudes y eso, entonces hacemos como toda esta parte de horario y de manejo de, pues, como de todo el tiempo. Listo. Presta a todos los comentarios. Bueno, vamos a ver, hablar entonces de los aspectos clínicos que tienen que ver con el trastorno del consumo por sustancias psicoactivas, que es un aspecto clínico, ¿cierto? Cuando hablamos de clínica, estamos hablando como de una serie de, o un conjunto de sintomatología, de signos y síntomas que nos pueden llevar a un diagnóstico, ¿sí? En los aspectos o digamos los rasgos o lo que vimos del perfil del consumidor es una parte que nos puede llevar al diagnóstico, pero en suma, cuando ya tenemos un trastorno por consumo de adicciones propiamente dicho, los aspectos clínicos obviamente nos lo refleja la clínica de ese trastorno. Esos signos y esos síntomas que nos está reflejando el trastorno y que nos está diciendo qué tan problemático es, para todo, ¿cierto? Tanto para la desintoxicación, para la abstinencia, para la deshabituación, qué tan problemático es para el manejo desde lo terapéutico a nivel tanto individual como familiar. Entonces, esa es la clínica del trastorno, es mirar entonces esos aspectos en sintomatología y en signos para clasificar el tratamiento. ¿Qué son? Bueno. Todas estas sustancias activan directamente el sistema de recompensa del cerebro y producen una sensación de placer. De hecho, hablábamos inicialmente entonces que todas las sustancias psicoactivas, independientemente de cómo se proyectan en el sistema nervioso central, si deprimen, si activan, si descontrolan o entorpecen como todo lo que es la atención, ¿cierto? Y la concentración, todos en absoluto buscan o van directamente a todo el sistema dopaminérgico, que es el que produce como todas esas conexiones sinápticas en las neuronas para producir placer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la dopamina? La dopamina interviene en todo lo que es el placer y generalmente también actúa mucho como lo que es en el líbido, ¿cierto? Entonces, mm, todas, absolutamente todas, hacen como esa sensación o el mecanismo de acción es directamente al sistema dopaminérgico, ¿sí? Entonces, dentro de esa clínica de la adicción, entonces vamos a identificar varios aspectos o términos, ¿cierto?, que nos van a servir para ese diagnóstico y para saber en qué estadio puede estar un paciente con relación a su consumo. Vamos a hablar de la intoxicación. Entonces, la intoxicación no es que me voy como lo que ocurre cuando tenemos una intoxicación por alimentos o por cualquier otra cosa que intervenga en el organismo que da vómito, da diarrea, ¿cierto? Y la vamos a tratar como una intoxicación así. No, la intoxicación en las sustancias psicoactivas, tú la puedes identificar, es cuando ya hay un reflejo, una manifestación de unos síntomas y unos signos que dan cuenta de una afectación al sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Cómo así? La sustancia, por ejemplo, hablábamos de las sustancias depresoras. ¿Qué hacen las sustancias depresoras? Deprimen, ¿cierto? Todo el sistema nervioso. Entonces, cuando tú ya tienes una situación depresora en tu sistema, entonces te vuelves lento, te da sueño, mejor dicho, hasta todo te cambia en tu estilo de vida con respecto, pues, como a tu funcionalidad, ¿cierto? Cuando tú ya ves un paciente así, puedes decir tranquilamente, con toda propiedad, que el paciente está intoxicado. ¿Por qué? Porque entonces esa droga que está consumiendo ya alcanzó los límites, digamos, estandarizados con relación al consumo, ¿cierto? El paciente sale de esa intoxicación, ya llegó al límite, ya no consume más porque ya no necesita más para llegar como a satisfacer o a rebosar lo que estaba necesitando, sale de su intoxicación, tiene un periodo de calma y vuelve y consume, ¿cierto? Y entonces ahí va sumando y entonces ya el otro consumo
también, obviamente se da la intoxicación, pero también entonces se da la tolerancia. Entonces ya no se intoxica tan rápido, ya no te dan los síntomas que estás buscando tan rápido, entonces vuelves a consumir de otra forma como más cargada en más cantidad y así sucesivamente. Entonces va creciendo toda esa dinámica de consumo. Pero la intoxicación, es claro que la entendamos, es ya como la pérdida de toda esa capacidad de juicio y valor y que nos está indicando que ya está como inundado completamente ese sistema, que ya está eh, manifestando una serie de sintomatologías y signos. ¿Es claro ese concepto? Muchas veces encontramos cotidianamente, eso lo encontramos yo creo que todos en nuestra dinámica de vida, cuando vamos en un bus, cuando vemos de pronto en la calle los consumidores, ¿cierto? Cuando sabemos que dentro de nuestro grupo familiar o laboral tenemos un consumidor, con esta mirada ya podemos decir, por ejemplo, quién está intoxicado y quién no. Muchas veces consumen, llegan normales, como les decía yo ahora, con toda su funcionalidad, son bien en todo lo que hacen, entonces ahí no podríamos estar hablando de que este usuario o este paciente o este individuo está en estado de intoxicación, simplemente está en un estado de consumo, porque su juicio, su valor, todas sus funciones de pronto de conciencia están todavía bien, ¿cierto? Están equilibradas, todavía no se ve en él un deterioro en ninguna de esas áreas. Entonces podríamos decir que es un consumidor que no consume al grado de intoxicarse. Pero vemos también ya personas que ya las vemos así, pues como todas inestables, desestabilizadas en todo su juicio, en todo su concepto de la realidad. Y ya obviamente por muchos signos y síntomas físicos, también podemos decir que ellos están en ese grado de intoxicación. Bueno, entonces entiendo que está claro ese concepto para que no lo, de pronto lo confundamos con ningún otro concepto con relación a otras intoxicaciones. Lo entiendo así porque no me están diciendo que hay ninguna dificultad. Listo. Luego vamos a identificar entonces la abstinencia. Entonces, ¿la abstinencia a qué se refiere? La abstinencia también es un conjunto de signos y síntomas, tanto físicos como mentales, que son exageradamente molestos, digámoslo así, y dolorosos para el individuo y que suceden cuando yo hago un desmonte de un consumo de sustancias psicoactivas. La intoxicación ocurre en el periodo del consumo, ¿cierto? Pero la abstinencia ocurre cuando yo desmonto la sustancia psicoactiva de forma, puede ser abrupta o puede ser de forma gradual, pero hay una desvinculación al consumo. Esa es la abstinencia. La abstinencia puede ocurrir más o menos de entre 1 o 2 días después de dejar el consumo y la característica de la abstinencia o de la manifestación de la abstinencia es que no se vuelve a consumir, porque si tú dejas 2 días de consumir, sentiste una necesidad de consumo, pero vuelves a consumir, entonces ya no podríamos estar hablando de abstinencia, ¿cierto? La abstinencia es el periodo en el tiempo que es larguito y que empieza más o menos a manifestarse 1 o 2 días después de que dejaste el consumo, ¿cierto? ¿Qué tiene de característica la abstinencia? Pues como les decía ahora, es una cantidad de signos y síntomas que te provocan un malestar enorme, que duele tanto física como mentalmente y que es uno de los factores más importantes y más grandes para volver a recaer, ¿cierto? Para decir no soy capaz, ¿sí? Muchos consumidores están dentro del consumo, ni siquiera por la voluntad de consumir porque le está generando agrado, sino por la crisis tan molesta y tan dolorosa que puede generar la abstinencia en un periodo pues de desmonte de la sustancia. Entonces, ese también es un término y también es una serie, un conjunto de signos y síntomas que tenemos que tener muy en cuenta para poder también identificar en qué estadio puede estar un sujeto, ¿cierto? Porque un individuo nos puede llegar tanto en tránsito de consumo, inicial, medio o alto, o nos puede llegar después de que de pronto en algún momento hizo un intento de pronto de dejar el consumo y nos puede llegar ya como en un periodo ya avanzadito de abstinencia, ¿cierto? Entonces, también hay que identificar esos estadios en cuanto a la clínica
para poder saber también cómo lo vamos a intervenir, que la intervención no vaya a ser generalizada, que no vaya a ser un programa que hay en el centro de realización para todos, sino que eso sea como muy exclusivo y muy identificado de forma personal y atendiendo siempre como a este individuo que está buscando la ayuda, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a estos dos términos en especial o alguno independientemente? ¿No hay preguntas? ¿Alguien quiere intervenir en algo? Listo. Hay que tener una claridad con respecto a la abstinencia, ¿cierto? Que la abstinencia corresponde a la sustancia que se está consumiendo, ¿cierto? Y al tiempo de consumo de esa sustancia. La abstinencia no tiene absolutamente nada que ver con que es ilegal, con que es legal, o la abstinencia no corresponde al criterio, por ejemplo, de que si lo hiciste de forma recreativa o experiencial. No, la abstinencia ocurre cuando hay un periodo de pronto largo de consumo y también tiene mucho que ver las características de esas manifestaciones de abstinencia son muy propias de la sustancia psicoactiva o la diversidad de sustancias psicoactivas que estás consumiendo en el momento, ¿cierto? Cada tipo de sustancia, cada tipo o cada clase de sustancia tiene una manifestación en signos y síntomas muy totalmente distintas. Se puede decir que todas las abstinencias en general pueden ser inclusive manejadas dentro de un entorno familiar, ¿cierto? Y entenderlas como un sufrimiento eh, y dolor físico y mental, pero hay veces que se pueden manejar hasta desde la misma casa. Los mismos consumidores han tenido como la posibilidad de pronto el empuje o la motivación para sufrir sus abstinencias dentro del hogar y solitos, ¿cierto? Pero hay unas abstinencias que sí son totalmente graves, que tienen que ser sí o sí intervenidas desde la parte clínica y de pronto atendidas desde lo médico, ¿cierto? Con medicación, como por ejemplo la abstinencia del alcohol, las sustancias por licor, pues todo esto tiene una gran incidencia con todos los sistemas generales del organismo, no solamente el cerebral, entonces como afecta directamente a todos los tejidos blandos, la abstinencia de esta sustancia puede ser letal, ¿cierto? Entonces, el manejo de una abstinencia por alcoholismo mejor dicho, tiene que ser supervisada siempre por médico y ojalá sea institucionalizada, ¿cierto? O sea, hospitalizado. ¿Por qué? Porque entonces, paralelamente a la abstinencia, le tienen que ir tratando un montón de problemitas médicos que se presentan con respecto a eso, ¿cierto? Generalmente, ¿qué? Problemas circulatorios, problemas cardiovasculares, el alcohol pues atenta directamente contra el hígado, ¿cierto? Con la parte como se tiene con la parte de la farmacocinética que llamamos de la sustancia que está metiéndose al organismo, entonces tiene que ver con la excreción, con cómo se sintetiza, ¿cierto? Cómo se absorbe. Entonces es una sustancia que atenta directamente y muy rápido el organismo. El alcoholismo también va directo como a la disminución de todas las vitaminas y todo ese sistema de defensa del organismo, entonces deteriora terriblemente. Podríamos decir que el deterioro de una persona alcohólica es más significativo que el deterioro de otras personas con otro manejo de sustancias. Sí, sí, Leonela. En el apartadito que vamos a tener con relación a otra sustancia, a otras adicciones no químicas, pues vamos también a tener la oportunidad de identificar que las adicciones no químicas también generan una reacción muy importante en el organismo, ¿cierto? Y funciona casi de la misma forma. Bueno, intoxicación sí hay, ¿cierto? Pero no podríamos hablar de una intoxicación por sustancia en el organismo, sino de pronto digamos, una invasión de una cantidad de emociones y sensaciones que producen una respuesta, ¿cierto? Desde ese punto de vista, hablando lo conductual y comportamental.
¿cierto? Entonces, podría decir, hasta sí, podríamos hacer referencia a ese concepto en las adicciones no químicas y decir está intoxicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generó un montón de sintomatologías, ansiedad, depresión, empezó a tener un montón de síntomas ansiosos que no tenía. Entonces podríamos decir que hay una invasión, ¿cierto? Se inundó de sintomatología que puede intoxicarlo a nivel emocional, afectivo y conductual. Pero obviamente no va a ser un término igual al de la sustancia química, ¿cierto? También se da el proceso de la abstinencia. En la abstinencia también, dentro de las adicciones no químicas, también es muy dolorosa, ¿cierto? De pronto no física, pero puede ser un dolor más emocional y más afectivo. Y también, obviamente, en algún momento, dependiendo también del perfil de este adicto no comportamental, vamos a tener que intervenirlo médicamente, ¿cierto? Muchas de esas adicciones, tanto químicas o no químicas, lo conllevan a una enfermedad o a unas manifestaciones mentales. Quiere decir que a pesar de que está haciendo una abstinencia mínimamente sana y no tan invasiva, hay que intervenir lo que le derivó esa abstinencia a este paciente. Por ejemplo, ¿qué? Muy común en una crisis de abstinencia que podamos manejar desde casa, se presentan trastornos del sueño. Son muy comunes dentro de una abstinencia, ¿cierto? Una abstinencia, digamos, no tan agresiva. Y sucede con las no químicas también, con las comportamentales. Entonces, cuando ya estamos identificando que dentro de ese usuario hay una situación en la regularidad o en ese ciclo sueño-vigilia, hay que intervenirlo definitivamente, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a hacer una, una combinación o una terapia combinada con medicación y también una terapia conductual. Obviamente, esa terapia con medicación tiene que ser supervisada, tiene que ser controlada, porque también sabemos que los medicamentos para todo el manejo de situaciones psiquiátricas o pues o afectivas o emocionales son tratamientos que no tienen que durar toda la vida y que tienen una duración en el tiempo. Entonces, es muy importante eso, ¿cierto? Con el adicto a sustancias psicoactivas, en la crisis de abstinencia, también es muy normal que se tenga que intervenir desde la parte médica, ¿cierto? Y que se tengan que recetar generalmente todos los antidepresivos, ojalá antidepresivos pues de bajo espectro, porque si los son de amplio espectro pueden provocarle demasiado daño, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en una crisis de abstinencia y un manejo farmacológico para atenderle de pronto esos síntomas derivados, como les decía yo ahora, la pérdida de apetito, los trastornos del sueño, pueden muchos también tener unos sintomatología ansiosa que hay que tratar? Ese tratamiento tiene que ser demasiado meticuloso porque como son y vienen de una situación de difícil manejo de conducta, ¿cierto? Con unas conductas adictivas muy arraigadas, pueden quedarse comprometidos y arraigados a un manejo de un medicamento que en algún momento les produjo alguna satisfacción con respecto al manejo de un síntoma o de un signo que haya presentado, ¿cierto? Me explico. Por ejemplo, los que son del trastorno del sueño. ¿Qué mandan para un trastorno del sueño? Un medicamento que generalmente lo relaje, ¿cierto? Lo ayude a tramitar o a controlar todas esas conductas explosivas o impulsivas, ¿cierto? Baja como todo ese nivel cerebral y produce sueñito. Entonces, como producen ese tipo de situaciones y la persona ya viene con una conducta adictiva, entonces es muy probable que ya quede enganchada y de pronto sí vaya dejando la otra que venía en tratamiento, pero tiene mucho factor de riesgo para el enganche a otro tipo de conductas adictivas. Puede ser a la medicación que se le mandó en su momento y que de pronto no fueron al médico a seguirle seguimiento, no fue desmontada ni nada, sino que ya a partir de la primera receta estuvo con manejo a libre demanda o puede también generar otra conducta adictiva que puede ser no química, ¿cierto? Los adictos tienen tendencia a siempre una conducta adictiva, sea sana o no sana. Cuando, por ejemplo, hay una conducta adictiva sana que podemos manejarla desde ese punto de vista, al ejercicio. Muchos exadictos, digámoslo así por decir algo, también tienden a tener, a supuestamente
justificar otro montón de conductas que para ellos ya se convierten sanas y que tuvieron que ver con un cambio del estilo de vida. Entonces encontramos muchos vigoréxicos con respecto a un manejo de una conducta adictiva anterior. También hay que ver eso, también hay que enseñarles a regular ese tipo de conductas, a que no tengan la tendencia con relación a la adquisición de otros hábitos que puedan ser compulsivos. Cuénteme si está claro entonces hasta acá la información. Bueno, voy a entender que sí está clara. Bueno, bueno, Dana, gracias. Digamos entonces. Hablemos entonces que que un trastorno mental puede considerarse inducido por la sustancia. Ahorita vamos a mirar entonces cuál es la diferencia de inducido por sustancia o un trastorno por sustancias psicoactivas, que son dos cosas muy diferentes. Debe considerarse la sustancia implicada, que a su vez debe ser capaz de provocar, y por acá se me metió un intruso. Entonces, que debe conocerse la sustancia implicada, que a su vez debe ser capaz de provocar la alteración observada, ¿cierto? Son similares a trastornos psiquiátricos como la depresión, la psicosis o la ansiedad. Lo que les decía yo ahorita con respecto a la identificación de una crisis de abstinencia, ¿cierto? Las crisis de abstinencia de por sí, entonces provocan una sintomatología pues como muy propia del ciclo en el que se está atravesando, pero que también dejan o derivan a una serie de situaciones a nivel emocional, afectivo y mental que podríamos decir que son inducidas entonces por todo esa crisis de abstinencia, ¿cierto? Las podemos entonces, hay muchas veces se confunden con trastornos psiquiátricos y las tratamos como trastornos psiquiátricos, cuando no son trastornos psiquiátricos, sino que son de pronto rasgos o que son situaciones pasajeras que se presentan derivadas de la abstinencia. Saludos, Raúl. Listo. Entonces, eso es bueno también identificarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar vamos a hablar de los criterios para identificar el trastorno inducido. Entonces, ahorita dijimos que la inducción de un trastorno es cuando ya se presenta después de la crisis de abstinencia, inducido, ¿cierto? Entonces, este trastorno que nosotros vamos a identificar en esta persona que nos está trabajando una abstinencia, entonces, una de las características es que este signo o síntoma aparece en el plazo máximo de un mes de la intoxicación con la sustancia o de su retirada. Estamos hablando de una desintoxicación, ¿cierto? Y todo ese proceso de abstinencia. Entonces, si yo veo que mi paciente o mi familiar o la persona, el individuo, no tenía ningún rasgo de salud mental, sino solamente pues el consumo y todo lo que deriva del consumo, pero después de que se hizo toda una crisis de abstinencia, hizo tratamiento, ya se desintoxicó y está en ese proceso de deshabituación, ya empieza a manifestar una serie de síntomas y signos que tienen que ver con salud mental. Entonces podríamos decir que digamos, ese trastorno o no trastorno, sino de pronto esos signos y síntomas fueron derivados de la abstinencia, ¿cierto? Ese es el criterio. Tiene que aparecer después. Provocar un malestar significativo o alterar el funcionamiento normal de la persona. Obviamente, cuando tú pasas por un proceso y ya quedas como eh, con unas cositas que no son de mucho agrado y que de pronto te están generando malestar, ese sería otro criterio, ¿cierto? Porque yo puedo decir, listo, yo ya hice una crisis, ya hice un tratamiento, estoy en tratamiento y ya pasé la crisis de abstinencia. Eh, de pronto
siento que el apetito me mermó, ¿cierto? Pero no lo veo como problemático, no lo veo como que me está alterando ninguna funcionalidad, simplemente lo reconozco como un signo derivado de todo mi proceso, pero yo estoy haciendo cosas con relación a satisfacer, pues como esa necesidad de alimento, así no me provoque. Entonces ahí podríamos decir que no hay una enfermedad mental derivada de o derivada o inducida por la sustancia psicoactiva o la crisis de abstinencia. Pero si por el contrario yo encuentro un usuario de un mes de abstinencia ya, pero con una sintomatología que definitivamente no ha reparado su funcionalidad, que lo ves más bien como decaído, como que lo ves más bien como que no duerme, como que no come, como que está ansioso, ¿cierto? Y se le provocaron otro tipo de situaciones. Este es un candidato para ya trabajarlo desde la psiquiatría con respecto a la salud mental. Ahí sí sería un candidato, pues, como para decir, hay un trastorno ya de salud mental que puede ser grave y que puede provocar una recaída precisamente por la molestia o la gravedad de los síntomas. Otro criterio sería no haber estado presente antes de la sustancia, como les decía ahora. Entonces, un criterio para definir esto sería que no lo pudiéramos explicar desde el inicio o antes del inicio o durante el inicio, sino que fueran explicados solamente después de la crisis de abstinencia. Ciertos trastornos del pensamiento provocados por el alcohol, los inhalantes o los fármacos hipnóticos y sedantes, así como los trastornos de la percepción causados por los alucinógenos, pueden ser de larga duración. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les decía yo ahora, hay algunas sustancias mucho más agresivas. No quiere decir, aquí no estoy desestimando ninguna sustancia para el efecto negativo del sistema nervioso y del cuerpo, pero hay unas sustancias más agresivas que pueden hacer un daño irreparable, irreversible a nivel cerebral y también sistémico, que son de larguísima duración, ¿cierto? Entonces nos estaríamos enfrentando a dobles o a de pronto problemas duales, ¿cierto? Tanto consumo de sustancias como también problemáticas en salud mental. Entonces también es muy bueno que cuando nosotros hagamos nuestra clasificación tengamos en cuenta si este individuo tiene algún rasgo, algún trastorno que también tenga que ser tratado durante el proceso de rehabilitación o si por el contrario él derivó una cantidad de sintomatología cuando ya se estaba haciendo todo el proceso de recuperación, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder saber cómo lo inducimos al tratamiento, a dónde lo derivamos, si es un médico general, si es médico especialista, si es psiquiatría, ¿cierto? Porque también tenemos que también saber muy bien como nosotros como clínicos, con ese ojo clínico que tenemos, cuál va a ser la derivación que nosotros vamos a hacer con nuestro individuo. ¿Cómo vamos? Mucha información, muy rápido o muy clara. Voy a entender que está clara y que no estoy como muy rápida. Igual, como les digo, el tiempo es de ustedes. Cuando yo acabe pues mi presentación, entonces si quieren hacemos preguntas, hacemos intervenciones y si no, pues entonces en el momento que acabemos como toda la presentación, ya miramos entonces si acabamos la clase. Hablemos entonces ya sí del trastorno por sustancias psicoactivas, ya el trastorno propiamente dicho. El trastorno de sustancias psicoactivas tiene tres aspectos importantes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Por el tipo de sustancia. La sustancia, ¿qué capacidad tiene para provocarte la adicción? ¿Cierto? También tiene mucho que ver con el usuario y la característica del usuario, pero primero vamos a ver las características de la sustancia y la capacidad que tiene para provocar adicción en tu organismo, ¿sí? ¿Cómo se utiliza la sustancia? Es un criterio también muy importante. La intensidad con que la sustancia estimula la vía de recompensa del cerebro. Poníamos un ejemplo de pronto en algunas clases pasadas con relación a que personalmente a mí dos cervezas me emborrachan, digámoslo así, o ya me siento un poquito como desajustada desde todas mis áreas, pero encontramos que
algún compañero, algún familiar o alguna persona que está relacionada con nosotros se toma 10 cervezas y no pasa nada, ¿cierto? Entonces también tenemos que identificar entonces esa sustancia, qué capacidad tiene para llegar a tu organismo y producir esa sensación de recompensa, ¿cierto? O esa mala sensación cuando ya encontramos pues como lo negativo con respecto al consumo. La sustancia también tiene otra característica y es identificar la velocidad de actuación, ¿cierto? Con qué velocidad actúa en tu organismo, dependiendo también de tus capacidades, ¿cierto? Tanto físicas como mentales. Y la capacidad de la sustancia para inducir tolerancia o síntomas de abstinencia, ¿cierto? Todo eso es como un conjunto de aspectos que describen la sustancia como tal para nosotros también definirla que la causa de esa trastorno por sustancia psicoactiva tiene mucho que ver entonces con la misma sustancia en sí, ¿cierto? No por el entorno, no por ti, sino la sustancia misma hace que tú seas más, más vulnerable a la adicción. La otra característica es el usuario, obviamente el individuo. Hablamos ahorita de las características psicológicas, ¿cierto? La capacidad que tiene el individuo de respuesta, de pronto la incapacidad que tiene para afrontar algunas situaciones con respecto a los factores de riesgo que tiene, de pronto las características a nivel afectivo emocional, ¿cierto? Si de pronto es inestable emocionalmente, si tiene autoconcepto bajo, si tiene autoestima baja, todo ese tipo de cosas también hacen que cerebralmente seas más predispuesto a que X sustancia con su grado o su capacidad de adicción llegue más rápido a tu organismo y cause el efecto, ¿cierto? Otras cosas, por ejemplo, es decir, y es muy clara la observación que voy a hacer, puede que la sustancia sea altamente adictiva, puede que la sustancia en general y socialmente el alcohol sea altamente adictivo, pero si tú como persona tienes las estrategias de evitación, de identificar factores de riesgo, de control, digamos, del consumo de algo, porque ¿quién aquí no se ha tomado una copita de algo, ¿cierto? Que sea un licor y que emborrache, digámoslo así, pero va también tu capacidad de control hasta dónde llegas con el consumo. Muchos decimos, no, yo me tomo uno para socializar y compartir y que vean que yo estoy en sintonía, pero hasta ahí, porque yo sé que si me tomo dos, me descontrolo, ya empiezo a sentirme mal. Yo, por ejemplo, digo que yo consumo una sustancia de alcohol hasta que yo ya sienta que de pronto voy a perder el control. Entonces, ese tipo de cosas también hacen la diferencia, ¿cierto? Puede que la sustancia sea altamente adictiva, pero tú, con tus capacidades y herramientas personales, con tu capacidad personal, emocional y afectiva, sean capaz de pronto de bloquear esa capacidad de adicción que tiene la sustancia, ¿sí? Otras, las circunstancias y los trastornos presentes. Entonces, si tú tienes una vulnerabilidad o tienes de base una situación mental. Uno, si la tratas, estás muy predispuesto a que consumas algo y que además estés consumiendo algún medicamento para tratar cualquier enfermedad mental. Eso es letal. O la otra es que no la trates, esa enfermedad mental de base no la estés tratando, obviamente no vas a tener los mismos recursos para enfrentarte a una conducta adictiva. Entonces, están esas dos como características del usuario con respecto a la causa del trastorno. Y la tercera, que no podemos evitar, que no podemos dejar a un lado y que siempre la tenemos que tener presente, es el entorno, ¿cierto? Entonces, la sustancia es altamente adictiva, yo soy muy vulnerable por mis características personales y, ay, no es que yo soy tan social que yo no puedo evitar ir a la fiesta y tomar. ¿Por qué tomaste ayer? Ay, no es que allá estaban tomando todos y no fui capaz de decirles que no, ¿cierto? Pero mira el entorno también, cómo te ofrece una cantidad de situaciones a las cuales estás expuestos generalmente. Entonces, todo va muy correlacionado. No va una por un lado, no va una por el otro, sino que todas esas tres características son un conjunto para ser la causa del trastorno por sustancias psicoactivas. Ahora el criterio diagnóstico para, para identificar entonces cuándo una persona ya la podemos clasificar,
como con un trastorno de por sustancias psicoactivas, ¿cierto? Porque estamos hablando solamente de sustancias psicoactivas sin dejar a un lado entonces los otros aspectos. Entonces, cuando la persona afectada no puede controlar el uso de la sustancia, ¿cierto? Cuando ya vemos y le hacemos una lista de chequeo y identificamos que el individuo ya no puede controlar este consumo por alguna razón, llámese física, llámese mental, llámese entorno, llámese como sea, pero ya el individuo te está diciendo, ya no lo controlo, ¿cierto? Ya hay una pulsión en mí que ya no me deja controlar la sustancia, al menos conscientemente, ¿cierto? Por eso necesito ayuda. Generalmente no van a buscar la ayuda así como tan olímpica como yo lo estoy diciendo, que, ay, venga, ayúdeme, no. Generalmente nuestras consultas y nuestros tratamientos ya en centros especializados para el tratamiento de la droga, generalmente son llevados por alguien, un familiar, un amigo, no sé, cualquier persona, un tercero que de pronto esté afectado o que esté viendo esa afectación en el sujeto. Muy pocas veces, y si las hay, obviamente, que el mismo sujeto va y busca ayuda. Generalmente esto sucede es cuando todavía tienen un poquito de conciencia con relación a la sustancia y las afectaciones y factores. Pero es más bien, el índice de ese tipo de consultas es más bien bajo con relación a las consultas a las cuales nos lo llevan otro tipo de personas, un tercero, ¿cierto? Entonces, cuando ya la persona entonces ya te dice que no la puede controlar por ningún motivo, que ya no hay esa capacidad mental para decir no, y que más grave aún, necesita más para poder llegar al estado que de pronto lo recompensa, ya estamos hablando de un criterio muy radical para establecer trastorno por sustancia psicoactiva, ¿cierto? El primer criterio. Cuando ya vamos al segundo criterio y vemos que la capacidad de la persona para cumplir con sus obligaciones se ve comprometida por el uso de la sustancia, es otro criterio exageradamente importante porque entonces ahí es donde vamos a evaluar a nuestro paciente, a nuestro individuo con relación a sus áreas de vida. Si recordamos, entonces las áreas de vida que les había mencionado van en cinco o seis ejes más o menos, que son la personal, la familiar, la afectiva emocional, la académica, la laboral y la social. Creo que ya la mencioné. Bueno, son cinco o seis. Cuando ya nosotros vamos a hacer esa valoración de este sujeto y vemos que de esas áreas casi todas están en deterioro, criterio 2 cumplido, chuleado, para que nos diga, esta persona ya está en ese tránsito de todo, un, un trastorno ya propiamente dicho, con todas sus manifestaciones por sustancias psicoactivas. Y cuando el tercer criterio son cuando la persona utiliza las sustancias en situaciones que le suponen riesgo. Encontramos que inicialmente hay un consumo más controlado, bueno, ya se está avanzando el consumo, ya tengo deterioro de algunas áreas, pero todavía siento una responsabilidad con el cuidado, con mi autocuidado. Cuando ya vemos que nuestro paciente está apuntando a exponerse a riesgos, voy donde tenga que conseguirla, estoy en los sitios sin importar si hay riesgos para mí, ¿sí? Inclusive hurto, vendo mis cosas, o sea, un montón de cosas con relación al consumo. Entonces, el tercer criterio chuleado para identificar entonces esta situación de trastorno con respecto al consumo. Y la cuarta sería la persona muestra signos físicos del uso de la sustancia, dependencia de la misma. Entonces, esta persona ya lo vemos, ya lo sabemos, todos conocemos una persona cuando está en consumo, ¿cierto? A pesar de que ya la vemos en deterioro en todas sus áreas, ya la vemos en deterioro físico, ya la vemos desgastada, la vemos delgada, ¿cierto? Obviamente, porque entonces un montón de hábitos que teníamos o un montón de conductas que tenemos que hacer para poder tener a flote nuestra salud física, ya también esa área de la salud ya va en deterioro, ¿cierto? Ya no hay importancia para comer, ya no comemos a tiempo y definitivamente el deterioro físico de una persona en consumo ya prolongado es muy significativo, casi que incluyente en el diagnóstico. Ya la clasificamos, o sea, es el primero. Si lo vemos, ya lo identificamos y decimos, este consume. Ya vamos a mirar los otros criterios, si caben. Normalmente van a caber los cuatro criterios que acabamos de hablar sobre el diagnóstico para el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas.
Listo. Entonces aquí está ya más bien definido. Generalmente también en cursos anteriores nos preguntaban que si había un formato, digámoslo así, un formato estandarizado de evaluación para el consumo de sustancias psicoactivas. No hay un formato estandarizado a nivel mundial ni a nivel país. El formato lo estandariza la institución o la persona que está encargada de hacer esa valoración. ¿Cierto? Aquí estamos dando tipsitos como muy importantes con relación a la sustancia y al individuo y a la sociedad y a la familia, con el fin de que cada uno de nosotros, cuando en nuestro ejercicio, eso sería pues como la actividad final, la que yo propongo en la actividad final, que a partir de todos los conocimientos que adquirimos acá, con los factores específicos, podamos nosotros mismos crear un formato personal, ¿cierto? Un formato personal que nos lleve a una valoración como muy, con todos los aspectos necesarios para saber este sujeto de quién estoy hablando, ¿cierto? No hay uno estandarizado, como les digo, entonces si hay un centro de rehabilitación, él hace su formato para su clasificación según lo que él requiera para la intervención. Si es un hospital, en un hospital generalmente hacen como una lista de chequeo con relación a unos asuntos muy concretos, con relación más que todo a lo clínico y nos sirve para hacer un diagnóstico, ¿cierto? Como rápido, porque sabemos que en una valoración todo es más rápido. Si es, por ejemplo, desde lo terapéutico individual, nosotros como terapeutas podemos hacer esa lista de chequeo o ese formato. Si somos pedagogos, si estamos en un entorno académico, educativo y de pronto de prevención, también podríamos elaborar un formatico de valoración para saber entonces quién de estos chicos que estoy atendiendo, que estoy orientando, pueden tener alta tendencia al consumo de sustancias psicoactivas y así hacer un diagnóstico precoz. Entonces, estos criterios son muy importantes. Listo. Eh, entonces, hablamos entonces de la incapacidad para controlar el uso de sustancias. Entonces, la persona toma la sustancia en dosis mayores o por más tiempo de lo previsto. La persona desea interrumpir o reducir el uso de la sustancia. La persona dedica mucho tiempo a obtener y a usar la sustancia, así como recuperarse de sus efectos. O la persona anhela la sustancia. Son cuatro aspectos o cuatro criterios solamente del subcriterio de la incapacidad para controlar el uso de sustancia. ¿Sí? El deterioro social, entonces la persona afectada no cumple con sus obligaciones, trabajo, escuela, hogar, continúa consumiendo la sustancia a pesar del hecho de haberle acarreado o empeorado problemas sociales o interpersonales, o el afectado abandona o reduce su participación en actividades sociales, laborales, recreativas importantes debido al uso de sustancias. Entonces, una característica muy importante es cuando ya vemos este individuo en otra tónica, como decimos nosotros, ya es otro, ya lo desconocemos, una persona que era sociable, que era integrada familiarmente, que de pronto era responsable en su trabajo, en su academia, ya la vemos un poquito más irresponsable o con toda la irresponsabilidad. Esos serían todos los criterios. El uso de riesgo es que la persona afectada utiliza la sustancia en situaciones físicamente peligrosas, como decía yo ahorita, consume bajo efectos de sustancias o se expone a sitios de alto riesgo sin identificar precisamente que su vida está pues como en medio de todo eso. O el afectado continúa consumiendo la sustancia a pesar de saber que está empeorando un problema médico psicológico. Como les decía yo ahorita, eh, es ¿qué te digo? Como muy rápido uno juzgar un individuo con consumo porque no sabemos ni siquiera por qué está consumiendo, ¿cierto? Primero, no sabemos por qué consume. Y segundo, también tenemos que tener muy claro que el consumo muchas veces cuando se repite, como les decía yo ahora, se repite más por evitar ese dolor y ese sufrimiento que sugiere una abstinencia que por la misma razón que consumió la primera vez. Eso es un dato importante. Generalmente no seguimos consumiendo por esas mismas razones, por el vacío, por esa de pronto emocionalidad baja o por solucionar un problema. No. Cuando vamos a identificar un consumo ya después de pronto eh, de una voluntad de abstinencia o de dejar de consumir,
nos damos cuenta que el paciente recae más que todo, es por esa sensación, ¿cierto? Por ese dolor que sugiere dejar de consumir a nivel físico y emocional. Y los síntomas físicos, obviamente, entonces estamos hablando de la tolerancia. La persona afectada tiene que utilizar cada vez más sustancias para sentir el efecto deseado. Y también estamos ya hablando, como estamos hablando ahorita, de la abstinencia, cuando el afectado interrumpe el consumo de la sustancia o cuando los efectos son contrarrestados por otra sustancia, aparecen efectos físicos muy supremamente desagradables. Hola, Alba, buenas noches. Preguntas, inquietudes con este tipo de criterios para el diagnóstico. ¿O están claros? ¿O están confusos? A ver, yo voy a esperar que me respondan si están bien o si están mal para continuar. Alguien que me responda. Leonela, es una pregunta que Claro, hemos... ¿Vas a hablar? Leonela, le todo está muy respondo porque claro, una por persona... ejemplo. Ah, bueno, gracias. Bueno, porque una persona adicta no se sana porque hay un daño, ¿cierto? Hay un daño a nivel sistémico. Y ese daño a nivel sistémico ya muchas veces no tiene reparación, ¿cierto? Entonces, lo que hace uno con relación a conducir un tratamiento efectivo es precisamente a de pronto dotar a esta persona de una muy buena calidad de vida, que esta persona siga siendo funcional, ya socialmente haya pues como una aceptación familiarmente, pero generalmente no vamos a hablar de una sanación completa porque ya hay un daño irreparable a nivel cerebral, ¿cierto? También depende obviamente mucho de la sustancia que consumió y del tiempo que haya consumido, pero generalmente encontramos es las personas que ya tienen una trayectoria alta de consumo de muchos años. Entonces, nunca vamos a hablar de que se sanó completamente porque ya hay un daño irreversible. Definitivamente hay un daño irreversible. Entonces, siempre lo vamos a tratar como enfermo crónico. El enfermo crónico tiene que continuar un tratamiento, un plan de tratamiento muy controlado a lo largo de su vida. Un enfermo crónico es enfermo crónico toda la vida. Así tenga una buena calidad de vida, así los factores de riesgo estén alineados, controlados y todo parezca perfecto y recuperado. Ya no hay una recuperación completa por el daño sistémico que se ocasionó. Bueno, una persona, bueno, ya te respondí, Leonela, ¿por qué no se sana? O sea, debe mantenerse aislada, pues no es mantenerse aislada porque una parte del tratamiento es la resocialización, ¿cierto? De este sujeto. ¿Cuándo se hace la resocialización? Cuando obviamente le lleva un tratamiento ya demasiado sostenido y demasiado responsable y con todas esas técnicas que le aplicamos conductuales, con el tratamiento médico si lo requirió, con un montón de tiempo de sobriedad o de abstinencia, ¿cierto? Ya no hay un uso de una sustancia, lo que vamos a apuntar ya como en la parte final digamos, de un proyecto de tratamiento, es la resocialización. No la podemos tener aislada. Un exadicto, digámoslo así, no es lo ideal que esté aislada, es mantenerla muy vigilada, digámoslo desde el buen punto de vista, muy controlada con respecto a los factores de riesgo, pero nunca aislada, porque de eso no se trata, ¿cierto? No es aislarla porque él tiene que aprender a, a, a responder a esos factores de riesgo que no los vamos a poder, no los vamos a poder quitar así de la nada, pues automáticamente, es muy difícil. Bueno, María dice que llegó un poquito tarde y que entonces, ¿cómo saber si un joven está consumiendo? ¿Cuáles serían las manifestaciones? Pues no hemos hablado de eso, María, porque
después vamos a ver como una serie de rasgos, digámoslo así, que nos pueden indicar que hay un consumo, ¿cierto? O que hay una situación de salud mental. Hay unos rasgos demasiado visibles, digamos, observables cuando ya hay un consumo que se está prolongando en el tiempo. Dame un segundito. Sí. Entonces no hemos hablado como de esos rasgos especialmente, obviamente es un rasgo a grandes rasgos con relación a lo visible, pero cuando ya hay algo muy visible es porque ya el consumo está ya siendo muy prolongado, ¿cierto? Ya hay una situación ya demasiado compleja. Más adelante, entonces miraremos unos rasgos como muy, digamos, básicos con relación a una probabilidad de que algún miembro de nuestra familia, que generalmente se identifica desde ahí o desde el colegio, muchas familias por sus dinámicas no se dan cuenta de cómo funciona su miembro de la familia, en especial los adolescentes. Pero desde el colegio sí muchas veces nuestros educadores, nuestros pedagogos, nuestros orientadores en psicología en las áreas educativas se dan cuenta cuando hay un factor de riesgo en un adolescente y muy bueno que lo puedan identificar. Vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo se ayuda a un hijo adicto cuando no es constante en su decisión de querer salir de la adicción? Eso es una situación muy problemática porque obviamente en un planteamiento de tratamiento debe haber voluntad tanto del adicto como de una familia, ¿cierto? Ahí la familia es una red de apoyo exageradamente importante que debe apuntar como a la ayuda del mantenimiento de una conducta adictiva. Es muy difícil, uno siempre pronostica pues que haya una recuperación positiva, pero si vemos que una de las altas incidencias con respecto a eso es que el adicto no quiera recuperarse, ¿cierto? Ahí vamos cuando yo les explicaba ahorita que teníamos que mirar entonces esas consecuencias del consumo, tenemos que estar muy atentos a esas consecuencias del consumo, ¿cierto? El adicto puede de pronto recaer o no querer seguir recuperándose precisamente porque no se ha trabajado bien desde la parte de todas esas situaciones emocionales que contiene el individuo o no se ha trabajado bien desde la familia con respecto a la reparación de todo lo que tiene que hacer en ayuda a este tratamiento. Entonces, es de focalizar bien cuál ha sido la problemática para poderla atender, que no sea a nivel general. Muchas veces el adicto no quiere recuperarse por una presión social, ¿cierto? El adicto, cuando está en esa vida de recuperación, cae en un estrés muy grande y ese estrés hace que él vuelva y recaiga. Y el estrés generalmente es ocasionado por toda esa presión social y familiar de que él ya tiene que estar recuperado y que no es capaz todavía de mostrar una respuesta positiva. Entonces, una de las causas más grandes para esas recaídas o que no quiera recuperarse es esa presión social y familiar y que todavía no está como muy dotado con esas estrategias para afrontar todos los factores que se le vienen con relación al riesgo. Sí, Leonela, generalmente el tratamiento con relación al consumo o cualquier tipo de adicción es dotar tanto a la familia como al individuo en todas las herramientas para evitar recaídas. El propósito de la terapia o el tratamiento en rehabilitación siempre va a ser enfocado a la evitación de recaídas. Mientras más larga sea el tiempo de la recaída y ojalá no sea, mucho más efectivo va a ser el tratamiento y mucha más favorabilidad para que la persona salga positivamente de la adicción, ¿cierto? Obviamente, sigamos pensando que no es que se va a recuperar totalmente porque finalmente ya hubo un daño grande, pero entonces sí puede adaptarse muy favorablemente a todas las actividades cotidianas, puede ser la mejor persona, puede tener su familia, o sea, puede ser un desarrollo personal demasiado grande con relación a todas sus áreas. Pero
Si no lo dotamos en estrategias para recaídas, pues entonces todos los factores de riesgo que vaya a encontrar, como no lo podemos aislar y no lo podemos meter en una burbujita, entonces él nunca va a poder ser capaz de manejarlas de forma pues favorable. La Organización Mundial de la Salud tiene unos protocolos para evaluar el índice de riesgo de gravedad de consumo. Ajá, eso es un formato. Este instrumento es para aplicar a nivel de personas entrenadas, sí. Si hay un formato, pues puede haber un formato estandarizado a nivel de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, pues mucho de todo el tema que yo traigo lo rescato de todos los protocolos que tiene la Organización Mundial de la Salud porque es algo ya estandarizado. Pero sí les digo que a pesar de que haya un formato y un protocolo, ese se ajusta específicamente o exclusivamente a, al lema o al objetivo de la intervención desde donde se le vaya a mirar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Lo podemos coger como documento importante, podemos extraer de ese protocolo todo lo que más nos sirva para nosotros en nuestra institución, en nuestra dinámica de intervención individual, no sé, cómo se le vaya viendo y aplicarla directamente a lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Porque el protocolo grande sí está, pero definitivamente es apuntado a la institución que está aplicando pues como la intervención. Sí, el adicto obviamente por toda esa intervención de la sustancia en el organismo y en el cerebro es lo primero que pierde, es como la voluntad, el juicio, ¿cierto? La capacidad para tener un concepto crítico con relación a lo que le está sucediendo. Por eso es la dificultad inicial para atender el adicto, ¿cierto? Ese es como nuestro talón de Aquiles con respecto a la atención, pero por eso tenemos primero un proceso de desintoxicación, ¿cierto? El proceso de desintoxicación y de abstinencia, toda esa etapa de abstinencia que busca que el adicto, por un periodo de tiempo muy largo, deje de consumir precisamente para que ese cerebro tenga más plasticidad. Al tener el cerebro más plasticidad, entonces se prepara para volver como a tener esas funcionalidades con respecto al juicio y el valor de la situación. Cuando ya tenemos todo ese primer paso de desintoxicación y de pronto el camino de la deshabituación, es cuando nosotros entramos a hacer todo el abordaje con relación a toda la terapia cognitivo-conductual, tanto al paciente como a la familia. Ese sería como el puntico ideal para nosotros como terapeutas o interventores de la situación podamos empezar a manipular o digamos a trabajar con respecto a la conciencia, la conducta, la toma de decisiones y todas esas habilidades cognitivas que tenemos con respecto a las situaciones, ¿cierto? Pero inicialmente nunca vamos a poder, jamás en la vida, nadie ha tenido como la vara mágica para poder intervenir un drogodependiente sin tener primero la deshabituación, sin tener la desintoxicación, todo el periodo de abstinencia y empezar la deshabituación. Nunca en esos periodos vamos a poder intervenir de forma efectiva y lograr un cambio positivo. Eso nunca va a pasar. Cuando ya hacemos todo ese proceso, podemos entender que el paciente ya tiene la capacidad de adquirir algunas estrategias y herramientas. Obviamente va a ser más débil, obviamente le va a dar más dificultad con respecto a cualquier persona pues del corriente, digámoslo así, por hacer un ejemplo, pero sí tenemos que apuntar a eso, pero desde la deshabituación. Las personas que pasen adicciones sufren daños psicológicos y físicos que en la mayor parte de los casos se tiene como consecuencia una patología definida. Necesita apoyo integral incondicional. Cristina, tienes toda la razón, lo hemos dicho pues acá dentro del desarrollo del curso de hoy, que los daños que causa físicos y mentales o a nivel cerebral la sustancia psicoactiva, podríamos decir que casi que es irreversible, ¿cierto? Claro que hay algunos casos muy específicos con relación a la irreversibilidad del daño con respecto a la sustancia, pero podríamos hablar en general que afecta irreversiblemente el sistema, ¿cierto? Y algunos otros el sistema ya general del cuerpo. Las intervenciones tienen que ser integrales, interinstitucionales, interdisciplinarias,
todas las intervenciones con respecto al trastorno, ¿cierto? Porque si la atendemos solamente desde psicología, claramente no vamos a hacer ningún efecto. Si la atendemos solamente desde la parte de desintoxicación, tampoco. Si la vamos a hacer de la parte solamente familiar y descuidamos el sujeto, tampoco. Tiene que tener intervención de trabajo social, psicología, pedagogía, psiquiatría y obviamente si a partir también de la sustancia y del consumo hay una enfermedad o de base o que se derivó del consumo, obviamente también tenemos que hacer una intervención desde esa área. Entonces es una intervención para toda la vida, muy comprometida, muy concatenada una con la otra, en el tiempo muy seguidas con relación a todas las intervenciones, porque otra cosa que hablábamos era como todo lo que el sistema no nos permite, ¿cierto? Entonces nosotros, ay, tan rico, hablamos de una terapia, sabemos, aquí estamos demasiado claros en qué tenemos, cómo tenemos que intervenir desde todas las áreas, pero el sistema solo nos da una cosa. ¿Qué va a pasar con las otras cosas? ¿Quién se va a hacer responsable de la otra parte de la intervención, ¿cierto? Es ahí donde tenemos que estar como también muy pilitas con relación a buscar esos recursos, ¿cierto? Si bien salud tiene que proporcionarlos todos, la familia también tiene que buscarlos, no solo los gobiernos también tienen que aportar a nivel pedagógico un montón de alternativas. Entonces, hablamos ahí ya de la corresponsabilidad, ¿cierto? Que no solo sea salud el encargado de el problema de salud, sino que ya también sea familia, escuela, eh, empleo, si estamos en un empleo, también nuestro empleador debe procurarnos algunas alternativas de intervención, cualquier área que sea, todos somos corresponsables de la situación de consumo. Cuando hablamos de la desintoxicación leonela, estamos hablando del proceso que se hace generalmente a nivel médico, ¿cierto? Cuando una persona deja de consumir en su etapa de abstinencia, estamos hablando que naturalmente el cerebro se está desintoxicando de un consumo, ¿cierto? Yo dejo de fumar y mi cerebro inmediatamente empieza a hacer un trámite de plasticidad. Y yo dejo de fumar y me estoy desintoxicando. Ay, déjelo que desintoxique, ¿cierto? Si yo en el tiempo tengo un montón de días ya y un montón de semanas y un montón de meses que no fumo, yo puedo decir que estoy en un proceso de desintoxicación. Pero generalmente ante unas sustancias psicoactivas, por su sintomatología en la abstinencia, debe ser ingresada a un centro médico o a un centro hospitalario para que desde la parte clínica y médica te apliquen unas medicaciones que son directamente relacionadas a ese proceso de desintoxicación y de abstinencia, ¿cierto? Pero la desintoxicación implica, es como se puede describir como ese proceso que se da cuando tú dejas de consumir, ese proceso cerebral cuando dejas de consumir, ¿cierto? Como que se limpia, como que le estás dando tiempo, en ese tiempo de abstinencia para que eso deje de hacer los efectos que dan y que se limpie. La desintoxicación es una limpieza, prácticamente es una limpieza. ¿Desde dónde se da? Desde lo conductual, desde la casa se puede dar, pues como con una buena alimentación puedes hacer un proceso de desintoxicación, si no tienes unos síntomas demasiado médicos para ser tratados, pero generalmente ocurre que dentro del proceso de desintoxicación necesitas una intervención médica, clínica y medicamentosa para poder tramitar también los efectos que tiene la abstinencia. Bueno, sigamos entonces. Hablemos entonces de los criterios que estábamos hablando ahorita que tienen que ver con estos cuatro aspectos, ¿cierto? Entonces, la gravedad del trastorno por el uso de sustancias viene determinada por el número de criterios que se cumplen. Habíamos hablado aquí anteriormente, se las voy a volver a mostrar, que hay cuatro criterios, ¿cierto? Y que cada criterio tiene unos criterios. Entonces, cada uno de estos tiene que ser evaluado y eso nos va a dar la gravedad
de la situación en la que se encuentra mi individuo pues drogodependiente, ¿cierto? Entonces se habla que esos criterios son leves, que tenemos un trastorno por sustancia psicoactiva leve cuando dos o tres criterios se cumplen. Y hablábamos de los criterios de ahorita. O la moderada cuando cuatro o cinco criterios se cumplen de los que hablábamos ahorita. Y grave cuando ya más de seis criterios o todos los criterios se cumplen con respecto a ese análisis que teníamos acá de uso de riesgo, síntomas físicos, incapacidad para controlar el uso y deterioro social. ¿Cierto? Ahora hablemos del impacto. ¿Qué es el impacto? El impacto es lo que produce el consumo o el trastorno de sustancias psicoactivas, ¿cierto? El impacto tanto físico, tanto personal, tanto familiar, social, ¿cierto? Ese es el impacto que de pronto nos deja el consumo, que no está proyectado, digamos, desde la persona si no tiene conciencia de su propio consumo y de su propio daño que se está produciendo, pues obviamente esperamos que el impacto sea mayor con respecto a esa falta de percepción del daño que se puede hacer a nivel social, ¿cierto? Entonces hablamos del impacto de las enfermedades, encontramos que pues las enfermedades son en general, pero generalmente el drogodependiente tiene más tendencia a adquirir un montón de enfermedades tanto por el consumo como por el inadecuado manejo de la sustancia y los entornos donde la está consumiendo. Me explico. Como ya tienen pérdida de conciencia del autocuidado, es muy probablemente que tengan relaciones sexuales indiscriminadas, ¿cierto? Precisamente por los efectos del consumo. Muchas veces no tienen conciencia ni siquiera con quién están teniendo una relación sexual, en qué ámbitos, en qué ambientes y con qué personas. Y obviamente de ahí se deriva entonces la falta de protección. Entonces, como no sé ni con quién me estoy teniendo la relación sexual, no conozco a nadie y lo estoy haciendo de forma así como general, entonces tampoco me cuido. Entonces ahí se proliferan exageradamente las mucho índice de este del SIDA es muy proliferado, digámoslo así, eh, en personas que tienen alto consumo de sustancias psicoactivas. Las enfermedades a nivel también, por ejemplo, propias, ¿cierto? No solamente del otro, sino mía misma. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor de alcohol, por ejemplo, la enfermedad que más es típica en un consumidor de alcohol problemático es enfermedades de hígado, ¿cierto? Cáncer de hígado y problemas de circulación y cardiopatías. Entonces, mire que el daño es grandísimo, el impacto de todo el consumo de sustancias psicoactivas es grande, aparte de las enfermedades mentales que eso provoca, ¿cierto? El impacto entonces, como les digo, no es solamente personal de la misma persona que consume, porque ellos también tienen un lema muy grande que uno les pregunta y dice, pero si yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿por qué me molestan? Yo no le hago daño a nadie porque no están percibiendo ese impacto que están haciendo a nivel familiar y social con respecto al consumo. Ellos creen que hacer daño es ir a matar, ir a herir o atentar contra la integridad de algo. No, el daño se hace psicológico, ¿cierto? El daño se hace inclusivemente indirecto. Entonces, ellos también tienen una característica muy importante eh, que niegan el consumo y también niegan el impacto, no reconocen el impacto que pueden estar generando con relación a su consumo. Bueno, hay otro impacto muy importante en este momento que son las situaciones de riesgo en embarazadas. Las embarazadas las estamos encontrando con mucho riesgo potencial con relación al consumo indiscriminado y digamos irresponsable de la mujer embarazada o a la exposición de esta mujer embarazada a entornos de consumo, ¿cierto? Encontramos mucho y alto índice, más que todo aquí en Colombia, específicamente pues en la ciudad de Medellín, donde nos encontramos en este momento, donde yo me encuentro en este momento, de muchos nacimientos de niños nacidos eh, con tóxicos positivos. Eso es un índice muy alto que claramente está disparado y que no se ha podido controlar porque entonces encontramos
detrás de todo esto un alto consumo de sustancias psicoactivas en mujer embarazada. Y también no tanto del consumo, sino que también están inmersas en un montón de entornos de riesgo, ¿cierto? Si bien ella no está consumiendo, está permitiendo que de pronto su pareja o cualquier miembro de la familia consuma y eso hace que sea un consumo pasivo y que también afecte directamente al bebé pues que está gestando y que nazca positivo a tóxicos y más aún grave, que nazca con crisis de abstinencia. José nos está comentando que hay pues como una experiencia exitosa con relación a un tratamiento con dieta vegetariana. Yo pienso que todo lo que sea sano y que proyecte a la recuperación y la plasticidad cerebral y también de todos los sistemas eh, pueden ser muy positivos con relación a la recuperación, ¿cierto? Las dietas tienen un componente demasiado para mi concepto, no solamente en el drogodependiente, sino para cualquier tipo de persona que esté como con ganas o que esté tendiente a tener un cambio dietario para cualquier situación que tenga. Para mí eso es muy complejo porque implica un cambio comportamental, conductual, ¿cierto? Cognitivo, implica un cambio de muchos hábitos en su vida, pero si eso es una proyección sana para una recuperación, yo diría que puede ser pues un aspecto importante en la recuperación de este drogodependiente que estamos trabajando acá. Yo directamente no conozco ningún centro de rehabilitación pues que tenga direccionamiento exclusivo con respecto al tratamiento de las dietas, más que yo lo conozco más como otros enfoques, ¿cierto? Como los enfoques humanísticos, los enfoques cognitivos conductuales, inclusive enfoques religiosos y espirituales, pero no he tenido la oportunidad de saber de alguno que tenga como ese enfoque con relación a esos cambios dietarios y referente a la vegetariana. Pero sí creo y estoy convencida que dentro de todo un plan de tratamiento, lo nutricional también tiene que jugar un papel muy importante, ¿cierto? Y que puede ser institucionalizado desde un centro de rehabilitación que tenga también en todo su equipo interdisciplinario, un nutricionista, como también desde la casa cuando ya salimos a la rehabilitación en casa y nosotros estamos proyectándonos a unos cambios muy significativos de hábitos. También tendríamos que tener un acompañamiento de un nutricionista que nos oriente cómo alimentarnos precisamente para sanar un poquito ese cerebro y tener mayor plasticidad. Eh, Efectos secundarios de segunda mano. Los efectos secundarios de segunda mano precisamente son esos que nosotros nos afectamos precisamente por el otro que está consumiendo. Sucede mucho con todos las sustancias psicoactivas que son más que todo inhaladas, fumadas o esnifadas, ¿cierto? Entonces, sucede mucho con el consumo del cigarrillo. Somos casi siempre fumadores pasivos, casi siempre en todas las casas hay algún fumador y ese fumador no tiene la conciencia de tener un espacio para fumar. Entonces, tenemos un factor de riesgo, un impacto de segunda mano. Y sucede mucho con las embarazadas, como les decía ahorita, la embarazada es más receptiva con relación a todos los impactos del medio y todo lo que tenga que ver con sustancias y drogas, ¿cierto? Entonces, si en una casa hay alguien que consuma y haya una embarazada, pues el impacto es impresionante porque entonces está impactando no solamente a la embarazada, sino también a otro ser que está pues creciendo dentro de un organismo. El otro impacto, entonces, indudablemente es el impacto accidental, ¿cierto? Por la irresponsabilidad que tenemos, porque el consumidor considera que tiene todas sus capacidades mentales, físicas y de todas las capacidades súper potencializadas, independiente del tipo de consumo que tenga. Para ellos, para un adicto, no hay diferenciación en el tipo de sustancias con respecto a lo que produzca en el cerebro. Para ellos, la sustancia psicoactiva es un potencializador de sus capacidades desde el área que se le vea. Entonces, obviamente, pierde la responsabilidad con respecto al autocuidado y
Normalmente vemos que muchos accidentes automovilísticos o de cualquier medio de transporte son ocasionados. Siempre hay dentro de un accidente, sea mortal o sea por no mortal, siempre hay involucrado una persona en estado de consumo de sustancias psicoactivas. Eso es muy relevante, ¿cierto? Listo, entonces dentro de las situaciones que encontramos del consumo, ¿cierto? Entonces podemos encontrar enfermedades cardíacas, hablábamos de que generalmente son producidas por el consumo del alcohol, generalmente y el cigarrillo. Son como dos sustancias psicoactivas muy características de ese tipo de enfermedades. Embolias, obviamente también del alcohol, cardiovascular, cáncer, VIH-Sida, hepatitis B o C son hepatitis y VIH-Sida, pues esas enfermedades de transmisión sexual son muy características de todos los consumidores, en especial de estos que tienen relaciones sexuales pues como indiscriminadas y también que hacen el uso compartido de jeringas. Los que usan sustancias psicoactivas inyectadas tienen un alto índice de adquirir pues como todo ese tipo de enfermedades de transmisión. Endocarditis, celulitis, estos de inyectados también, obviamente, esa celulitis es característico propio de las sustancias psicoactivas inyectadas, ¿cierto? Enfermedades pulmonares y trastorno de la salud mental son como las características más grandes con relación a lo que puede provocar en salud las sustancias psicoactivas. Obviamente, no vamos a dejar de lado las afectaciones a todos los niveles, ¿cierto? En todos los sentidos. Cuando consumimos una sustancia psicoactiva y dependiendo del área donde va afectando directamente esta sustancia, va a haber el deterioro de esa funcionalidad, ¿cierto? Entonces, deterioro visual, deterioro auditivo, en la memoria, en la cognición, en el manejo y procesamiento de la información, dependiendo también de la sustancia y del tipo de sustancia que está ingresando a nuestro cerebro y a nuestro organismo. Listo, entonces aquí les dejo en esta última diapositiva, les voy a dejar, todos conocemos o todos en algún momento de la vida hemos visto pues como la descripción de lo que contiene el cigarrillo. Para los que consumen cigarrillo, que es un hábito, una adicción que mucha población la tiene, incluyendo pues esa involucrando otro tipo de sustancias psicoactivas, pero el cigarrillo y el alcohol son las sustancias pues de uso mundial que son aceptadas y que son lícitas. Entonces, por eso el uso es como tan indiscriminado. Ninguna persona que yo conozco que fume cigarrillo reconoce que el cigarrillo tiene estas características en su composición, ninguna. Y ninguna de las que yo conozco, cuando yo les quiero mostrar este, este, esta fotico con toda la descripción de qué contiene, me la acepta. Todo el mundo se niega a reconocer que es peligroso y que tiene esta composición. Y aquí dice, pues, en un letrero grande que es un veneno peligroso, ¿cierto? Y que deje de fumar. Pero ningún fumador tiene conciencia del daño tan grande que se está ejerciendo con relación a todo lo que contiene un simple cigarrillo, ¿cierto? Listo. Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes. Tenemos ya como cubierto el temita de hoy, que era como la descripción clínica de lo que eran las sustancias psicoactivas y el consumidor, pues más que todo no la sustancia, porque ya la habíamos visto, sino cuál era como esa manifestación clínica del consumidor. ¿Alguna duda o alguna pregunta con relación o algún aporte con relación a todo lo que estamos viendo en esta noche? Bueno. Nosotros también estamos encantados de tener un grupo tan diverso en esta ocasión, porque ayer pues me pude dar cuenta y les dije y se los resalté que tenemos un grupo como muy dinámico con relación a nuestro quehacer profesional y que me gusta mucho que haya mucha gente con relación a lo pedagógico,
porque yo pensaría que son los pioneros y los que nos van a ayudar mucho como a todo ese tema de prevención con estos muchachos que apenas están empezando la vida, ¿cierto? Entonces me parece chévere que aquí haya en este grupo ese tipo de personas con esa orientación. Listo. Muchas gracias, Silvia. Listo, entonces el módulo de hoy pues termina con esta fotico del veneno peligroso que es el cigarrillo. Como les digo, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, aportaciones, todo está bien recibido, estamos prestos para aclarar cualquier inquietud con respecto al tema. Les recuerdo que entonces en la plataforma está montado el curso con todos los temas que estamos viendo y desarrollando cada día y que cada curso, además pues de las diapositivas que nos orientan al tema en específico, también están pues como todos los documentos de apoyo que abarcan de pronto más información y más contenido con relación al tema que se está viendo cada día. Eh, Recordarles entonces que de lunes a viernes vamos a estar a las 6 de la tarde conectaditos con el curso y que cualquier inquietud, cualquier tema que quieran ustedes exponer con respecto a la temática está bien recibido. Listo, porque sus aportaciones individuales y profesionales, pues obviamente nos van a dar mucho material para poder seguir diseñando. Yo quedo comprometida. eh, con averiguar entonces el modelo trasteórico del cambio para ver si lo podemos hablar dentro de todos los modelos que vamos a intervenir cuando nos llegue pues como el módulo de la intervención y el abordaje. David, te doy la palabra. Muy buenas noches, compañero. Buenas noches, profesora, nuevamente. Bueno, referente al diplomado, bueno, ya como la profesora Claudia les deja entendido, por el momento pues ya daríamos como finalizado lo que sería nuestro segundo encuentro del diplomado en adicciones el día de hoy. Y bueno, quisiera saber qué dudas tienen respecto al diplomado para poder ir finiquitando y irles esclareciendo cualquier tipo de dudas que tengan, ya sea va a ser lo administrativo o algo académico, no sé. Bueno, por aquí me comentan el valor. Ya procedo a explicárselos. En el momento que no me da quiere permitir la opción aquí. Bueno, compañero, ya un momento que les pongo la diapositiva que hay una configuración que no me da ponerlo en vista previa. Bueno, compañeros, referente al costo del diplomado, como podemos apreciar en la diapositiva, este tiene un costo de $40, pero recuerde que con la promoción que estamos de descuento,
Qué pena, compañero. Disculpen ahí el pequeño corte que estaba configurando para que pudiera mostrar la vista previa de las diapositivas. Bueno, compañeros, para informarles sobre el valor que tiene lo que será la certificación. Como podemos apreciar en la diapositiva, manejamos dos opciones de plan de estudio para lo que sería la elaboración de su certificado y como quisiera que viniera pues representada. Tenemos la opción uno que es la certificación solamente SIL, en la cual les permite pues obtener la certificación por un costo de $20. Recuerde que estamos en promoción y se está haciendo pues lo que sería la mitad de descuento del precio original. Aquí en imagen puede aparecer $40, pero en realidad quedaría en $20. La opción solamente certificada por la SIL. La segunda opción que tenemos es la opción 2, que es la SIL más la universidad, la FEC, bueno, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva. Esta es una universidad como tal. Bueno, esta opción 2 vendría pues reconocida por tanto la corporación como por la fundación y este tendría un costo más elevado. Aquí muestra que tiene un costo de $70, pero en realidad quedaría a un costo de $40. Eso es para que pues aquella persona que quiera aprovechar esta oportunidad de certificarse la pueda aprobar de la mejor manera y a tiempo. Ya lo que sería en unas horas, no, disculpen, lo que sería ya en una hora o para el día de mañana estaría enviando lo que serían las clases grabadas, que serían las dos sesiones que llevamos hasta ahora, que sería la clase del día viernes y la del día sábado. En el chat correspondo a dejarle lo que sería el grupo oficial o el grupo académico para que se puedan ir agregando, ya que ahí es donde enviamos lo que sería las clases grabadas y el material académico. Ya lo que sería en una hora correspondo a enviarles por los grupos de WhatsApp cómo sería el plan de estudio y las cuentas autorizadas tanto para Colombia como para el resto de países de Latinoamérica que se encuentran pues conectados y desean adquirir el certificado. Quisiera saber qué otras dudas tienen al respecto para ir esclareciendo, no sé. Finalizamos clase lo que sería el día 30 de marzo. Para las personas que tengan de pronto esa inquietud de cuándo termina, son 9 sesiones seguidas de clase y pues ahí daríamos como por finiquitado el 30 de marzo. Estoy atento a cualquier otra duda, inquietud que tenga. Bueno, ahora corresponde a dejarle lo que sería pues mi número en pantalla. Este es mi WhatsApp directo y personal de este diplomado. Recuerden que yo soy el coordinador David San Miguel, el encargado de lo que será toda la parte administrativa de este diplomado. Conmigo son, pues, de pronto la relación para los pagos a la hora de solicitar de pronto las cuentas o reportar un pago ya esclarecido. Y bueno, no siendo más compañeros, creo que ya pues tendríamos la información ya más que definida. Como le digo, en los grupos de WhatsApp ya en media horita, una horita, pues corresponde enviarle lo que serían los métodos de pago para aquellas personas que quieran hacer su aporte para la elaboración de su certificado. Como le digo, todo está a mitad de descuento, cualquier plan de estudio, tanto el de la SIL más la FE como el de la SIL solamente. Ahí está mi número de pantalla, puede comunicarse conmigo y nuevamente en el chat correspondo a enviarle lo que sería nuevamente el grupo oficial para que se vayan agregando. Y bueno, no siendo más, nos veríamos nuevamente el día lunes para seguir con lo que será la tercera sesión de clase, compañeros. Y muy buenas noches a todos y gracias por su participación activa. Muchas gracias, profesora Claudia, y nos estaremos viendo lo que sería el día lunes para seguir con las sesiones del diplomado. Muchas Bueno, gracias a todos. buenas noches a todos y muchas gracias por estar en este espacio de formación. Nos vemos el lunes.